de acá, que es lo que me interesaba, que ya es eh, la clase de lo que es la inteligencia artificial. Entonces voy a cerrar mi cámara. En el momento que yo les pido si que piensan o algo, tienen la suficiente pues autonomía para levantar la mano o intervenir por si les parece algo interesante. Así que voy a dar inicio, ¿verdad? Entonces, para el día de ahora, la sesión uno, pues, se llama introducción. Si al caso, es bien raro, como les digo, yo no soy muy amiga del Teams. Si al caso se sale, nos volvemos a meter en el link, ¿verdad? Mil disculpas porque no sé, nunca me había fijado en ese mensajito. Entonces, la primera sesión se llama la introducción al módulo de inteligencia artificial en la empresa. Acá lo que tiene como objetivo de la sesión es algo súper sencillo. Y es que nos proponemos cómo comprender la inteligencia artificial desde una perspectiva clara, práctica y estratégica, ¿sí? No estamos buscando, por ejemplo, que salgan hoy siendo ingenieros de inteligencia artificial ni especialistas técnicos, ¿verdad? Lo que vamos buscando es que puedan explicar con seguridad qué es inteligencia artificial. No solo digan, ah, inteligencia artificial es ChatGPT, o es Gemini, o es Copilot, o es Cloud, o es Zapier, etcétera, cuáles haya en el mercado. Entonces, sino que sepan cómo funciona en términos generales, en qué se diferencia de otros conceptos que muchas veces pues suelen confundirse con el verdadero. Y qué tipos de aplicaciones empresariales ya están generando resultados concretos. Por eso les digo, nadie va a salir aquí experto, simplemente vamos a dar una vista acerca de lo que significa esto, ¿verdad? Entonces, también quiero que al finalizar la sesión, ustedes puedan comenzar a observar su entorno laboral. Algunos ya lo tienen bien cuadriculados, otros pues estamos en ese proceso. Y que tengamos un ojo, ¿verdad? Un poquito ya más técnico, es decir, que podamos preguntar en mi área, en mi empresa, en mi proceso de trabajo, dónde puede tener sentido aplicar la inteligencia artificial. Eh, ¿Para qué tipo de tareas puedo aportar ese valor? ¿Para cuáles todavía, pues, si hace falta algo para que esto funcione o si de verdad necesito el criterio humano o si esta actividad es repetitiva? Porque alguien dijo ahí algo muy enfático que es repetitivo. Lo que nosotros vamos buscando con la inteligencia artificial no es sustituir la opinión del ser humano, sino que vamos buscando que se minimice el hecho de que a mí como persona, como empleado, se me vuelva una tarea que todos los días cargo con ella y tal vez es solo el envío de un correo, por ejemplo. Entonces, yo con la inteligencia quiero minimizar ese impacto en mi tiempo y que me haga más productivo. Eso es el objetivo, ¿verdad? Sin embargo, pues hay un camino que podría ser un poquito engorroso al principio, pero que al final, posteriormente, pues encontremos. Entonces, ese es el gran objetivo de hoy, no quedarnos en la definición, sino pues comenzar a traducir la inteligencia artificial al lenguaje de trabajo real. Entonces, la inteligencia artificial no tiene sentido solo por ser novedosa, tiene sentido cuando ayuda a mejorar una decisión. ¿Sí? Acelerar un proceso, qué sé yo, apoyar un análisis, responder una necesidad organizacional. Por eso este módulo comienza desde una perspectiva estratégica profesional. Entonces, vamos a ver el famoso qué es inteligencia artificial. Entonces, las películas muchas veces a nosotros nos han hecho el soñar un poco eh, o perder la idea de lo que verdaderamente es inteligencia artificial, porque como todas las películas acerca de esto se han vuelto un tanto futuristas, ¿verdad? Entonces, eh, hay un alojamiento, por ahí lo tengo guardado, espero compartírselos. Me gusta compartir muchas cosas acerca de eso,
que lo hacían basado en la empresa de OpenAI allá por el 2022. En el 2022, 2023 creo que más o menos, ellos hacían como una predicción acerca de cómo OpenAI, con su chat GPT chiquitito que tenía en ese entonces, iba a evolucionar. Y es un escenario un tanto apocalíptico. Espero enviárselos ahí por correo, aunque sea, o publicárselo. Y decía que para el 2027, a mediados del 2027, pues las máquinas tomaban el control de lo que era el mundo. Entonces es un poco exagerado de cómo nosotros pensábamos en aquel entonces de lo que se trataba la inteligencia artificial. Pero hoy ya inmersos en este camino que nosotros pues a la fuerza, la necesidad, ¿verdad? Nos ha llevado, nos ha empujado a quererlo utilizar. Entonces, eh, comprendemos un poquito más que se trata de otra cosa. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, nos referimos a sistemas tecnológicos que son capaces de ejecutar aquellas tareas que normalmente asociamos con ciertas capacidades cognitivas humanas, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos toca analizar información, que algunas personas mencionaron que es lo que buscan, analizar información. Reconocer algunos patrones de comportamiento en la industria, por ejemplo. eh, Uno de los mayores impulsadores del uso de la inteligencia artificial es Siemens. Y Siemens está basado sus modelos de inteligencia artificial en los famosos gemelos, en los gemelos digitales, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Ustedes sabrán, en la mayoría que está aquí en la industria, cuando yo creo un producto suele haber errores en esos productos, defectos, si se pueden llamarlo así. Entonces, sí me busco una solución de cómo podía minimizar los errores en vivo, ¿verdad? Con un producto fallido y unos prototipos que al final terminaban en la basura. Entonces, decidió crear los gemelos digitales que hacía la recreación de una máquina y empezaba a hacer todo el flujo de producción. Entonces, es ahí donde entra esto acerca de qué fue lo que causó la necesidad. Entonces, como les digo, para aprender datos, generar respuesta, producir textos, para Siemens pues era producir un proceso, reproducir un proceso exacto para minimizar el impacto que tenía los defectos. A incluso hasta hacer un recomendaciones o interactuar mediante un lenguaje natural. Ahora bien, eh, decir que la IA piensa como un humano puede ser una forma útil de interpretar a dónde llega su tecnología, ¿verdad? Eso es lo que nosotros ve, piensa como un humano o lo pensamos como que es una gran biblioteca donde está el cúmulo de conocimientos, así como una biblioteca que hay un montón de libros, así como era la biblioteca del Salvador antes, ¿verdad? Que existía una infinidad de libros, habían periódicos de años. Usted podía ir a consultar y habían hasta tesis de las universidades, de las primeras como la Nacional. Entonces, así nosotros podemos imaginar lo que es la inteligencia artificial. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial con ese conocimiento que tiene detrás, ¿verdad? Es procesar grandes volúmenes de datos mediante modelos matemáticos. Y ahí está lo que es su núcleo, que lo que hace la inteligencia detrás de todo eso que nosotros utilizamos actualmente es procesar la información mediante modelos matemáticos. Y para aquellos que son de informática, pues de algoritmos que le van permitiendo identificar relaciones, regularidades, probabilidades, por ejemplo. Entonces, todo lo que vemos nosotros es como una capa súper externa, pero detrás de ella existe una cantidad de procesos, una cantidad de datos que no podemos, no tenemos, o sea, es deslumbrante lo que hay detrás, ¿verdad? Porque es una gran cantidad de procesos y de datos.
Entonces, en otras palabras, la inteligencia artificial no entiende el mundo como una persona, pero sí puede detectar patrones y producir resultados que desde afuera parecen inteligentes, ¿verdad? Nosotros decimos que inteligente es, ¿verdad? Pero realmente pongámonos, hagamos una breve reflexión, y esto lo decía yo en una clase, es que nadie es más inteligente que el otro, porque recordemos que hubo alguien más inteligente que tuvo ese conocimiento antes, que lo que creó algo y a partir de eso creó tecnología, a partir de eso creó un libro, por ejemplo, que dio las explicaciones cómo se hacían las cosas. Entonces, no podemos decirle a la inteligencia artificial que es inteligente en sí, que sobrepasa el saber humano porque parte del conocimiento de él. Eh, por eso, una definición útil para nosotros en este diplomado sería que la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que permite que los sistemas realicen tareas de análisis, ¿sí? Generación de predicción, ¿qué más? O que puedan interactuar, pues, de una manera que simula ciertas capacidades humanas. Entonces, esa definición que les digo ahorita es como una definición bastante práctica, porque no nos encierra en una visión demasiado técnica, ¿sí? eh, pero tampoco nos deja una idea que sea pues vaga. Eh, la IA o la inteligencia artificial no es solo una cosa, lo veamos que solo es eso, así como tal. Es una herramienta, eh, no es una herramienta así sencilla nada más tampoco, sino que la inteligencia es un ecosistema de métodos, modelos, soluciones que pueden tomar distintas formas, ¿sí? A veces la vemos como el chatbot que es el chat GPT, a veces pues podemos verlo como un sistema que predice demandas para algunas empresas, algún motor de recomendación y a veces pues como una herramienta que redacta contenido, ¿verdad? Entonces el error más común es pensar que toda inteligencia artificial es igual, ¿sí? Eso es lo primero que yo debo quitarme esa idea. Eh, cuando en realidad pues hay ciertas diferencias importantes según su propósito y según su funcionamiento. Eh, no la vamos a entender como tecnología así impresionante, sino como una capacidad aplicada. Es decir, importa menos el nombre sofisticado y más la pregunta, por ejemplo, ¿qué problema ayuda a resolver? ¿Qué proceso apoya? ¿O qué decisiones mejora, por ejemplo? ¿O qué valor aporta? Entonces, si se fijan, la IA, como dice ahí, no es la capacidad de los sistemas computacionales para simular funciones cognitivas humanas. Aprender, razonar, analizar, reconocer patrones y generar respuestas inteligentes. Entonces, les decía yo que todos venimos con esa idea futurista de que de los robots y todo eso, ¿verdad? Pero realmente es un núcleo, es un ecosistema súper grande que tiene inmerso muchos procesos, algoritmos, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona la IA en la práctica? Eh, ¿Cómo funciona realmente? A ver si alguien tiene alguna noción. Vamos a ver si alguien quiere participar. A ver, dígame. A ver si hay alguien. Dígame, Ever. Perdón, ahí. Sí, Ever, primero ya vamos a ir con Carlos. Vamos a ver. Hola, hola. Eh, vamos con Carlos y después con Ever. Hola, Hola. pues de lo que, bueno, he leído y me he documentado en referente a la IA, actualmente estos trabajan con modelos LLM,
Language Ujú, Large Model, ujú, que inicialmente, digamos, se tenía como el inconveniente de que, como usted bien menciona, se podía tener algoritmos, ¿verdad? Que podían reconocer, analizar, ¿verdad? Los datos y tener cierto entrenamiento, pero se tenía un inconveniente con el tema de la capacidad de memorizar, ¿verdad? Porque nosotros, obviamente, nuestra inteligencia se basa en los mismos principios, ¿verdad? ujú, Pero nuestra corteza prefrontal del cerebro básicamente no, digamos, tiene una capacidad de memoria, digamos, limitadas. Todo, ujú, digamos, se almacena en el subconsciente. ujú, Entonces, básicamente, estos nuevos modelos se buscó el que pudieran sobrepasar ese umbral de memoria, ¿verdad? Y poder consumir grandes volúmenes de información, teras y terabytes de información. Y pues en base a eso, pues ellos ya tienen la capacidad de poder interpretar nuestro lenguaje natural en distintos idiomas, ¿verdad? Estructurar y dar una respuesta lo más cercanamente posible a como un resultado ya cognitivo muy similar a cómo piensa, ¿verdad? el humano. El humano, correcto. Excelente, gracias, Carlos. A ver, Ever, no levantó la mano. A ver, a ver. Ok. Entonces voy a seguir. Pero si quieren opinar, siempre ahí levanten la mano. Y disculpe que no vi antes. Entonces, tal cual lo dice el compañero, eh, esa es como un poquito más la parte técnica, ¿verdad? De que están generados a través de los lenguajes LLM. Acá vamos a hacer, vamos a empezar de la capita más, un poquito más pequeña, ¿verdad? Para que todos vayamos en sintonía. Entonces, en términos generales, la IA funciona a partir de datos, modelos y resultados, que prácticamente es lo que decía el compañero, pero ya un poquito más tecnificado. Entonces, lo primero que necesita son los datos, son la materia prima, que pueden ser textos, imágenes, números, registros históricos, qué sé yo, audios, transacciones, correos, respuestas de clientes, currículum, etcétera, por mencionar algo. Entonces, si no hay suficientes datos, si no hay una suficiente base de datos, pues de nada le va a servir porque lo que va buscando, tal y como decía el compañero, es que necesitaba esos datos para poder entrenar o alimentar muchos sistemas de inteligencia artificial. Lo que sucede es que ahora ya lo llaman contextualizar, ya no lo llaman un tanto entrenar, porque nosotros le vamos dando los contextos necesarios para que se pueda alimentar. Entonces, siempre lo que va a necesitar para que funcione la inteligencia artificial en la práctica es que se recopilen datos históricos de textos o imágenes o transacciones para poder llegar acá a lo que es el entrenamiento, tal y como lo dice ahí el punto número 2. Esos datos se van a procesar, ¿verdad? Mediante modelos. Un modelo simplifica todo, digamos, ¿verdad? Es una estructura matemática que aprende a relacionarse dentro de los datos. Por eso les decía yo en la lámina anterior que la inteligencia artificial realmente está basada en modelos matemáticos. Dentro de los modelos matemáticos, ella utiliza la probabilidad y la estadística. Eso es lo que utiliza. Dentro de eso, va utilizando aquellas ecuaciones que nosotros veíamos muchas veces durante el estudio y basa su entrenamiento en un tipo de entrenamiento que pueden ser supervisado y no supervisado.
porque va a depender de qué ecuación nosotros utilicemos a la hora de estar desarrollando un lenguaje de tal magnitud para poder darle la contextualización. O sea que va, a algunos que sean entrenados voy a dar un tipo de dato y a otros que no lo necesitan, pues le voy a dar la naturaleza de datos diferentes. Entonces, el sistema siempre va a generar patrones, el sistema identifica regularidades y estructuras relevantes que nosotros le damos a través de esas contextualizaciones que van teniendo. Entonces, como resultado, pues van a generar textos, predicciones, recomendaciones o automatizaciones dependiendo todo el flujo que nosotros vayamos siguiendo. Por eso es importante acá recalcar que nosotros siempre vamos a pensar cuando hagamos este tipo de procesos, cuando hagamos este tipo de implementación, la manera lógica de cómo vamos a salir del flujo. Iniciamos, nosotros sabemos, creo que la mayoría, o ya vamos a ir explicando cómo es la partida de un flujo, ¿verdad? Iniciamos con un proceso, durante el proceso pues hay tomas de decisiones, qué camino me va a llevar acá, qué camino me va a llevar al otro, qué voy a ejecutar para poder dar una solución. Entonces, este es cómo funciona la IA en la práctica, ¿verdad? Datos, entrenamientos que ahora le llaman contextualizaciones, los patrones y el resultado. Entonces, el resultado final es el sistema puede generar, como les decía ahí, texto, ¿verdad? Hacer predicciones, enviar un correo, que es lo que más, enviar una lista, enviar un informe, por ejemplo, de facturas pendientes de un vendedor y todo eso. Eh, en el caso de la IA generativa, por ejemplo, cuando una persona escribe una instrucción en el chat GPT, que la mayoría de personas ya lo hemos hecho, o en Copilot o en el Gemini, pues el sistema interpreta ese texto de entrada, identifica intenciones, eso es lo que hace, ¿verdad? Contexto, relaciones probables, palabras, etcétera. Y genera pues la respuesta, ¿verdad? Entonces, eso es con respecto a lo normal que nosotros conocemos, a una generación, una inteligencia artificial generativa. Entonces, acá vengo a lo que era el propósito del inicio de la sesión, que tengo que ver que es IA, Machine Learning y automatización. ¿En qué se diferencia? Entonces, esta para ustedes va a ser probablemente la parte más importante de la sesión porque muchas empresas eh, suelen usar términos como si fueran exactamente lo mismo. Y eso a veces puede generar ciertas confusiones. No toda automatización es inteligencia artificial, ¿sí? No todo Machine Learning es sinónimo de IA generativa y no toda herramienta inteligente aprende de la misma manera. Por ejemplo, la calculadora simple, cuyo yo hago una suma, esa suma automáticamente tiene unas instrucciones, pero son planas. Ella simplemente me da un resultado porque yo presioné ciertas teclas. Entonces ahí hay un tipo de automatización en cuanto a la calculadora. Por poner un ejemplo un burdo, digamos, un pequeño. Entonces, la automatización consiste en ejecutar tareas repetitivas siguiendo pues las reglas definidas de antemano, ¿sí? Por eso yo tengo que saber cómo están estructurados mis flujos de trabajo porque voy a conocer los caminos que tiene cada uno de los procesos. Eh, Voy a ver si pongo algo de guías acerca de los flujos. Entonces, si tengo las reglas definidas de antemano, es decir, el sistema eh, hace algo porque alguien le dijo exactamente qué hacer bajo ciertas condiciones. Como les decía, enviar un correo automático cuando el cliente llena cierto formulario, generar un reporte semanal o mover información de un sistema a otro. En la automatización clásica no necesita pues aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a poner son reglas nada más. Eh,
creo que Microsoft tiene lo que es el Power Automate. Entonces, ahí nada más está como decirle, por ejemplo, envía correo recordatorio todos los días a tal hora. Y lo hace. Pero eso no es automatización con inteligencia artificial, simplemente es automatización, nada más. Entonces, es importante reconocer eso, de que existe la automatización normal, la que solo está basada en las reglas y que no aprende ni toma decisiones tal y como dice la lámina, ¿verdad? Solo es un envío automático, por ejemplo, de correo, facturación, programa, flujos de aprobación y etcétera. Entonces, por eso les decía yo que es importante ver que si bien tengo procesos repetitivos, ver si también necesito la inteligencia artificial para poder solventar esos problemas, porque existen otras soluciones que me pueden servir. eh, y ahí lo vamos a ir explorando en lo que es el Copilot Studio, por ejemplo, que ahora tiene integrado flujos de trabajo automatizados, en los que yo puedo hacer simplemente esto de automatizar. Pero también puedo crear dentro del Copilot Studio un agente y le puedo decir, agregarle el flujo automatizado al agente y decirle al agente, por ejemplo, envía el correo a, y pongo la dirección de correo de la persona, y decirle que pueda, ¿cómo se llama? Pueda reunirse conmigo a las 8. Entonces, el agente hace la parte en la que yo ya no quiero intervenir, como es abrir Outlook, por ejemplo, decirle, empezar a escribir y a veces a mí ni tan siquiera ya son las 6 de la tarde y no me salen las palabras de la mente, ¿verdad? Se me quedan atascadas y que seguramente pues estoy en aquel indeciso. Entonces lo que hace la gente es mandar ese correo electrónico, ya sabe el estilo, porque yo le programé el estilo de decirle, mira, redacta el correo de una forma respetuosa, qué sé yo, algo por mencionar. Pero ese es diferente, ¿verdad? Porque a mí, si digamos también tengo una lista de correos electrónicos o un grupo, entonces en el agente de Copilot Studio vengo y yo le digo, manda correos a todos los de la lista tal y que nos vamos a reunir a las 8. Inmediatamente, además de agregar a hacer el correo electrónico, viene y lo agenda de una sola vez en Teams, por ejemplo. Entonces, ese sí es otro, es tipo de automatización con inteligencia artificial. Entonces, por eso hay que tener en cuenta qué es lo que quiero automatizar con inteligencia y qué es lo que simplemente quiero automatizar con reglas. Entonces, en el segundo está el Machine Learning. ¿Cuántos han escuchado hablar del Machine Learning? A ver, a ver, sin miedo. A ver, primero Carlos, Antonio y después Daniel. Bueno, entiendo que el Machine Learning se basa sobre, digamos, reglas que se van mejorando a sí mismas, es decir, trae un aprendizaje profundo y básicamente eh, permite, digamos, que si yo vengo de una regla convencional, de que sea una regla plana, por decirlo así, que una operación es mayor de $1,000, que me la automatice o me mande un correo. Ok, En el caso de Machine Learning, va más allá, digamos, de manejar una regla plana. Es decir, puede tomar contexto, ¿verdad? Y según tal vez algunos parámetros o con cierta base de conocimiento o entrenamiento, ujú, puede hacer una condición más profunda o más adaptativa, ¿verdad? Quizás esa sería como la parte medular que puede ir mejorando ciertos procesos según la data que se le vaya suministrando y el o- contexto. ok, está bien. Ahora Daniel, por ahí.
¿Levantó la mano? Daniel fue, ¿verdad? Sí. Dígame. Sí, por ejemplo, el Machine Learning, al principio yo lo consideraba, pues en la época que yo aprendía bastante de esto, Ajá, era las redes neuronales, ok. ya hace como más de 10 12 años. Entonces, el Machine Learning con el tiempo, pues logré comprender que, por ejemplo, lo usamos como el día a día, como la información que utiliza Waze, la que utiliza Google Maps, está Ujú, basada en la cantidad y el volumen de datos que él simplemente va encontrando patrones y los va ejecutando sin exacto. análisis ni mayor eh, proceso, ¿verdad? Como lo hace la IA. Que incluso Eh, hay un montón de cosas que lo usamos día a día, ujú, no sé, como las plataformas estas en línea que ujú. vemos, como Netflix, Disney, que Las de son streaming. simplemente, ajá, que Ajá. simplemente como le damos clic varias veces, por ejemplo, yo con mi hija veo, cada rato le da la de la princesa y me ofrece un montón de películas de princesa, aunque al final no sabe exactamente analizarme. ¿Verdad? Ajá, exactamente. Está Así, analizando nada más lo que consume. exacto, Ajá, el volumen, correcto. exacto. Tal cual lo dijeron los compañeros, pues el Machine Learning o aprendizaje automático en otros, pues es la rama de la inteligencia artificial que permite a las computadoras, así lo vamos a decir, aprender a partir de datos y ejemplos, así como lo mencionaba el compañero. En lugar pues de seguir únicamente instrucciones que son fijas, programadas por una persona específica, ¿verdad? Y en palabras sencillas, si yo lo quiero ver, significa que la máquina observa información, identifica patrones y con base en eso pues puede hacer predicciones. Además puede clasificar, así como decía los compañeros, o recomendarnos algo. Entonces, un ejemplo así, pues los sistemas pues reconocen correos no deseados, los mandan al spam, recomiendan películas así en las plataformas como Netflix o simplemente pues detectan algunos posibles fraudes. La banca tiene bastante ese tipo de programas. Eh, su valor principal está en que ayuda a automatizar decisiones, como decían, y encontrar relaciones en grandes volúmenes de información de una manera, pues, rápida, ¿verdad? Porque al final nosotros los humanos, pues, parecemos de esas personas que tienen un látigo, que queremos las cosas rápidas, ¿verdad? Y que la vamos a utilizar para poder organizarlas, supuestamente. Entonces, por ahí siempre hay memes de que nosotros maltratamos a la inteligencia artificial. O otros, pues, los tratan de buena forma y ya no los van a traicionar ahora que nos tomen, ¿verdad? Es un chiste de lo futurista. Y pues finalmente está la inteligencia artificial, que funciona pues como un concepto un poquito más amplio, ¿verdad? La IA es el ecosistema, les decía yo, general, pues que abarca distintas técnicas y capacidades, pues que incluyen la automatización dentro de ella, que es una automatización pues más avanzada. Eh, Utiliza pues el machine learning, utiliza el procesamiento del lenguaje natural, e incluso la visión por computadora hoy es bastante reconocida. Hay juegos de realidad virtual también. Eh, Sistemas conversacionales también, incluso hoy las LM como ChatGPT, pues puedo mantener una conversación que al final se vuelve un poco peligrosa por si han visto en las noticias, ¿verdad? Que hay personas que les toman demasiado cariño y posteriormente pues pasan cosas extrañas. Entonces, el Machine Learning, pues, como les decía, es una parte de la IA y la automatización puede o no incorporar inteligencia artificial. Entonces, dependiendo de si aprende, interpreta o predice, o solo juega pues, sus reglas, vea. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en un ejemplo sencillo, si una empresa configura un flujo para enviar automáticamente una factura al final de una compra, pues eso es automatización, ¿verdad? Eso solo es automatización. Y si además el sistema aprende cuáles clientes tienes más probabilidad de atrasarse en el pago,
eso puede pues involucrar Machine Learning porque hace predicciones. Y si encima existe un asistente conversacional que explica la factura, responde preguntas y genera recomendaciones, de una forma un poquito más personalizada, pues estamos frente a una solución que con componentes de inteligencia artificial un poquito más amplio. Entonces, esta diferencia es muy importante para la toma de decisiones empresariales, ¿verdad? Les decía yo que no todo, pues le vamos a meter inteligencia artificial. Se han fijado que hasta los cursos ya han evolucionado, por ejemplo, dicen Excel con inteligencia artificial, qué sé yo, creo que hasta el de Power BI, todo va con inteligencia artificial. Pero no todo lo que brilla es oro muchas veces, porque nos ven, por ejemplo, cuando veo yo cursos de Excel con inteligencia artificial, como yo conozco un poquito más acerca del entorno de Copilot, yo sé que para poder utilizar toda la gama de los beneficios que trae incorporado Office con inteligencia artificial, pues tengo que tener una cuenta pro, ¿verdad? Entonces asumo yo que estas empresas que ofrecen ese tipo de cursos pues tienen que brindarle al usuario eh, un, un, una cuenta, ¿verdad? Mientras él está realizando el curso. Entonces, por eso nosotros que estudiamos, que vemos un poquito más la realidad, nos hacemos estos cuestionamientos y decimos, y entonces, ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a poder simular ¿cómo se llama? Un escenario de esa magnitud. Entonces, por eso estamos acá, pues, para entender un poco acerca de lo que sí y lo que no. Entonces, eh, tal y como les decía, pues la pregunta correcta no es ¿quiero usar IA, sí o no? Sino que qué capacidad necesito para resolver el problema. Entonces, acá están los tipos de inteligencia artificial, ¿verdad? Y su aplicación empresarial. Acá tenemos los tres grandes, le llaman por ahí, que sería la inteligencia artificial generativa, la predictiva y la inteligencia artificial conversacional. Entonces, una vez que nosotros ya entendemos qué es la inteligencia artificial, que yo sé que la mayoría de ustedes traen un buen nivel, ahí lo veo con las expectativas que tienen, ¿verdad? Y cómo se diferencia de otros conceptos, pues el siguiente paso es reconocer que no toda la inteligencia cumple tampoco la misma función. En cuanto al entorno empresarial, ¿verdad? Pues suele ser muy útil que nosotros podamos distinguir al menos estos tres grandes tipos. Entonces, la inteligencia artificial generativa se enfoca en crear contenido nuevo. Esto ya todos lo usamos, ¿verdad? Ahí ya nosotros ya nos, ya nos casamos con eso y ya brindamos todos nuestros datos por ahí. Entonces, nosotros sabemos que puede producir texto, imágenes, resúmenes, correos, propuestas, ideas, etcétera, un montón de cosas. Y es probablemente lo que más ha ganado visibilidad en los últimos años, como herramientas, decíamos, como ChatGPT, Copilot, Cloud y Gemini. Esos son como los cuatro grandes, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros hemos utilizado esas herramientas porque son las que están más a la mano. Y la IA predictiva, la que está al medio, no se centra en crear contenido, sino en anticipar comportamientos de riesgos, tendencias o resultados a partir de datos históricos. Un ejemplo sería, puede ayudar a predecir la demanda, ¿verdad? La probabilidad de abandono de clientes, la rotación de personal, el riesgo de fraudes, un rendimiento de un proceso, etcétera, dentro de la industria. Y la otra es la IA conversacional, pues que se orienta a interactuar con personas mediante lenguajes naturales. Y aquí es donde nosotros encontramos los chatbots. Esas, cuando visito la página del Banco Agrícola, por ejemplo, creo que el Banco Agrícola o la América Central tienen un chatbot bastante integrado.
ahí lo encuentro y ya, ya empiezo a interactuar, ¿verdad? O los famosos asistentes virtuales, los sistemas de preguntas frecuentes o aquellas herramientas de soporte eh, que conversan de repente y ahí como que no prosigue a veces cuando nosotros le decimos algo diferente a lo que ellos esperan. Entonces, esta clasificación es útil porque nos ayuda a aterrizar acerca de qué verdaderamente qué queremos implementar en cuanto a la inteligencia artificial. Eh, en la siguiente, por ejemplo, está la IA generativa, como les decía yo, que es la que nosotros conocemos. Entonces, es la que ha vuelto más famosa, ya decíamos, eh, porque crea contenido nuevo a partir de instrucciones. Cuando una persona pide una herramienta que redacte un correo, resuma documentos, qué sé yo, proponga ideas para una campaña, etcétera. Entonces, ¿por qué ha tenido tanto impacto en el entorno empresarial? ¿Por qué creen? A ver, alguien que opine. ¿Por qué creen que esta IA generativa puede que esté teniendo más impacto? A ver. Dígame, Emilio. Yo creería que genera un impacto porque ayuda a tomar decisiones. De repente las decisiones son un poco más acertadas o por lo menos genera ideas de Eh, conceptos que se pueden relacionar al trabajo del día a día. Entonces, pues al final se utilizó como una herramienta que permite eso, ampliar el mm, panorama de ideas para poder generar o concretar pues los conceptos que ya se tienen. O es mi forma exa- de verlo. exacto, eso que ha dicho Emilio, excelente. Tal cual, porque una gran parte del trabajo profesional que todos realizamos acá consiste en producir contenido. ¿Y qué es producir contenido? Es que nos toca escribir, explicar, estructurar, traducir, adaptar, responder o comunicar algo sencillamente. Y en todas esas tareas, pues la IA generativa puede actuar como un asistente, ¿verdad? Entonces, es la visión, dígame, Jailin. Sí, yo considero mayormente también por el ahorro de tiempo, ya sea en Exacto. la comparación de documentos o a la Ujú. hora de cuadrar informes, llámese eh, parte de tesorería, contabilidad. Exacto, también la gente lo ve como un ahorro de tiempo, porque muchas veces lo que sucede con nosotros los humanos, ¿verdad? Los que somos más curiosos, lo que tendemos a ser un poquito más creativos, de repente estas tareas hacen que perdamos demasiado tiempo, ¿verdad? Y decimos, ah, no, es aquí la inteligencia artificial. Y está bien, porque es una solución práctica y nos ahorra mucho. Sin embargo, yo me recuerdo en la que les decía en la capacitación de hacia las empresas de montacarga que estaba dando, que es de la inteligencia, pero ¿qué es lo que pasa cuando de repente vemos que tenemos un genio, pero que no le estamos sacando el verdadero provecho al final? Entonces, a veces como que se vuelve bien frustrante porque muchas veces, así como dice Yailin, que para que esta herramienta me dé una opinión bastante certera y que satisfaga las necesidades, tuve que haberlo contextualizado bastante, ¿verdad? Porque muchas veces cuando en el inicio, si se recuerdan, eh, uno, yo tal vez no sabía cómo preguntarle, ¿sí? Dos, no tenía suficiente contexto acerca de lo que le estaba preguntando, porque muchas veces nosotros asumimos que este tipo de herramienta pues ya sabe de qué estoy hablando, por ejemplo, de la ley de delitos informáticos salvadoreños. Si solo le digo la ley de delitos informáticos y tal vez no sabe el contexto en el que le estoy preguntando, pues muchas veces me va a arrojar errores y me va a hacer una pérdida de tiempo. Entonces le hacía la reflexión que imagínense que yo estoy en la oficina y en la esquina tengo un escritorio y esté una persona que es súper inteligente y que yo ya sé que tengo duda en algo, qué sé yo, en cómo se escribe una palabra y me estoy levantando a cada rato a preguntarle, mira, se escribe así bien la palabra y me regreso.
Y vuelvo y digo, le vuelvo a decir. Entonces, muchas veces, sí suelen tener solemos tener una gran ayuda de parte de ellas, pero a veces no le sacamos el provecho que queremos, ¿verdad? Entonces, por eso cuando ya llegamos a este punto, se nos vuelve esa espinita de cómo verdaderamente esta herramienta me puede ayudar a automatizar el proceso. Entonces, por eso llevamos esta línea de aprendizaje para que nos demos cuenta de ello, ¿verdad? Si bien, como dice Yailin, nos ahorra bastante tiempo en redacciones o en algo que me quita demasiado tiempo, pero el hecho de que yo ya quiera transformar eso y migrarlo, automatizarlo, pues ya es otro enfoque que van a ir descubriendo cómo lo van a hacer. Ahora, muy bien. Quiero ver. Vamos a la siguiente. Ya vi el tiempo. De repente mucho hablo. Entonces, la IA predictiva. La IA predictiva pues tiene una lógica diferente. Aquí no le pedimos al sistema que redacte o que cree el contenido, sino que analice datos y estime probabilidades o comportamiento. La fuerza de esta inteligencia artificial predictiva está en que detecta patrones. Perdón. Que para una persona pues muchas veces sería un tanto difícil pues ver a simple vista, especialmente cuando hay grandes volúmenes de datos. Entonces, en una empresa puede usar inteligencia artificial predictiva para estimar la demanda de ciertos productos según alguna zona geográfica. O algún historial de ventas también. Entonces, también puede usarla para identificar qué clientes tienen mayor probabilidad de abandonar su servicio. Esto creo que ya lo había mencionado un poquito. Entonces, la importancia aquí es entender que la IA predictiva no adivina para nada. No es arte de magia, ¿verdad? Entonces, trabaja sobre probabilidades que nosotros mismos hemos construido a través de los patrones previos que le hemos brindado. Entonces, eso quiere decir que su utilidad depende mucho de la calidad, el volumen que veíamos y relevancia de los datos históricos disponibles. De eso está alimentado. Entonces, de la perspectiva empresarial, la inteligencia artificial predictiva es valiosa porque le va a permitir anticiparse y en gestión, pues anticiparse, ustedes saben, casi siempre es una ventaja. Entonces, no es lo mismo reaccionar cuando ya existe una pérdida, por ejemplo, o un abandono o un problema operativo que tener una alerta temprana con suficientes márgenes para actuar. Y aquí vengo yo con mi discusión. El día lunes y martes creo que se desarrolló, no sé si vamos a alcanzar a terminar. El martes se desarrolló un evento, no sé si alguno escuchó un evento que se llama IA o SOB IA, no sé cómo lo pronunciaron ellos al final. No sé si se lo escucharon. Ahí, quiero ver. ¿Alguien lo escuchó? Yo sí, lo escuché. Tania. Ajá, Hola. que fue un evento del gobierno. Exactamente. Entonces, por ahí estuvimos. por ese camino estuvimos. Entonces, algo curioso lo voy a dejar de compartir. Si no terminamos esta parte, vamos a decir el sábado que tenemos una amplia jornada, pero porque me gusta que nosotros veamos dónde estamos parados, dónde está parado El Salvador, por ejemplo. Entonces, acá está, este es el evento, quiero ver si está, el SOBAI, le decían Summit. Entonces, este evento trataba de que El Salvador, vamos a ver qué dice las noticias. Dice, acá estaba la ministra ¿cómo se llama? De Vivienda, dice, hoy participamos en la inauguración de SOBAI Summit 2026, que trata de la primera cumbre de inteligencia artificial soberana que se desarrolla en El Salvador, donde se han reunido grandes representantes tecnológicos. Entonces, ahí está, aquí fue en el evento. Entonces,
la mayoría de charlas, se me ha ido la palabra, pero la mayoría de expositores venían hablando de que qué bueno que El Salvador tenga estas iniciativas, pero hay una que me llamó bastante la atención y es la iniciativa que tiene la CEL. La CEL tiene la iniciativa, o más bien ya desarrolló lo que es una subdivisión que es la generación de energía nuclear. Imagínense, una división en la que El Salvador va a generar energía nuclear a través del control, ¿sí?, de la inteligencia artificial. Es decir, que la inteligencia artificial que ellos utilicen, mencionaron el nombre, no lo anoté, mencionaron que iba a tener la capacidad de medir rangos, de poder estar pendiente de las mediciones. Ustedes, los que son más industriales en la parte, eso no mucho lo conozco, pero me llama la atención por cómo un país pequeño va a tener una planta de producción de energía nuclear. ¿Qué es lo que piensan ustedes? A ver. A ver, vamos con el primero por ahí. Carlos Antonio. Hola, sí, lo que sucede con eso y básicamente lo que se desarrollaba, además, digamos, de todo el contexto de lo que querían implementar con la IA, es que también para poder pasar a un nivel o hacerlo más escalable, la IA consume gran cantidad de energía. Entonces, a pesar de que, digamos, que el país, El Salvador, digamos, tiene esa ventaja competitiva, a diferencia del resto de los países centroamericanos, porque incluso exportamos energía eléctrica hacia otros países, el restante, ¿verdad? La IA consume una gran cantidad de energía eléctrica, igual que también consume una gran cantidad de agua, ¿verdad? Por el tema del enfriamiento de los servidores que son, o bueno, los centros de datos que son especializados para ese tipo de infraestructura tecnológica. Entonces, como por el tema de los pactos y toda esta narrativa que se estuvo manejando en estos últimos años del Plan 2030 y que querían todos girar el modelo económico y todo a las energías verdes, ¿verdad? Y energías renovables, se dejó de lado el tema de seguir desarrollando energía nuclear. De hecho, Alemania ahorita ha entrado en crisis porque porque ellos, digamos, ya cerraron algunas plantas de energía nuclear, ¿verdad? Por querer adoptar estas políticas, sin embargo, ha tenido consecuencias graves para la economía de ellos. Y en nuestro caso, que, digamos, se quiere pasar a ese otro nivel, básicamente, El Salvador quiere ponerse a la vanguardia de poder crear la infraestructura energética, incluyendo el desarrollo de energía nuclear como parte de esta matriz, para poder soportar la implementación de esta inteligencia artificial de una manera más escalable, ¿verdad? Pero crea un poquito, yo siento que crea, o sea, si bien no van a adoptar una herramienta que sea barata, ¿verdad? Pero me crea a mí un poco o como me resguarda un poco la opinión en el aspecto de que si va a funcionar o no va a funcionar, ¿verdad? Porque para empezar, algo que no se tiene, por ejemplo, y vamos viendo nosotros, que es algo que nos tiene que involucrar bastante, y vamos a ver en la parte de la ética y de la seguridad, es que no se cuenta con marcos regulatorios acerca de esto, ¿verdad? Sino que lo que están haciendo es construyéndolo, pero es de ver si conviene o no conviene. Entonces, sí me gusta compartir esto para que ustedes vayan viendo así como acá. Carlos lo tiene bastante claro acerca, pues, se ve que lee.
Pero sí es importante mantenernos a la vanguardia con todos estos temas acerca de la inteligencia artificial. Sacaba lo del predictivo porque mencionaba el presidente de CEL que sus sistemas pues estaban basados en predicciones, lo que van proyectando acerca de la generación de la energía nuclear, ¿verdad? Porque es algo que va a transformar no solo El Salvador, sino que vamos a ser exportadores también. Entonces, en segundo lugar, voy a dejar de compartir, vamos a seguir con los últimos minutos acá de la diapositiva, solo déjenme, quiero ver. Activamos con la conversacional. Está. Entonces, en la conversacional, pues, interactúa, ya sabemos, con las personas, con un lenguaje natural. Este tipo, pues, de inteligencia está presente en chatbots de atención al cliente. China los tiene más reazo, ¿verdad? Con ese desarrollo de la robótica en la que ya, pues, podemos interactuar con ellos. Entonces, su valor principal es, pues, facilitar la interacción en lugar de obligar al usuario a navegar por menús complejos. Nosotros como humanos nos vamos haciendo un poquito más cómodos, vamos buscando cómo nos facilitan, por ejemplo, para que encuentren un documento largo, esperar una respuesta humana en tareas simples, pues se va sustituyendo con eso. Entonces, la IA conversacional lo que hace o lo que permite es hacer preguntas directas y obtener pues respuestas un poquito más rápidas, ¿verdad? La IA conversacional no sustituye totalmente la atención humana, sobre todo cuando el caso es delicado, complejo, requiere criterio contextual y empatía, sobre todo, ¿verdad? Que tiende a ser demasiado fría, dicen por ahí. Sí se escucha. Eh, ¿Se escuchó interrumpido o sí se... Ah, ok. Sí. Vaya, es que vi, muy amables. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos cuáles son los primeros ejemplos empresariales por área, ¿verdad? Entonces, en este punto ya tenemos suficientes elementos para aterrizar la conversación acerca de las áreas concretas eh, de las que pueden utilizar inteligencia artificial. Por ejemplo, en recursos humanos, la IA puede apoyar en el recibimiento inicial de los currículum, la redacción de descripciones de puesto, las generaciones de preguntas para entrevistas, el análisis de clima laboral o la predicción de la rotación. Si bien ellos pueden apoyar, lo que nunca se debe de quitar en esta parte de recursos humanos, si la ven ustedes, es algo delicada, que siempre va a tener que tener la supervisión humana. ¿Por qué? Porque no puede ser demasiado autónoma. Incluso empresas como Unilever no me acuerdo si era más de 18,000 currículums que recibía al año. Entonces lo que hizo Unilever implementó, si alguien conoce la historia, espero no estarme equivocada porque de repente leo cosas y puede ser que se me olvide, pero implementó una solución en la que podía él eh, establecer las preguntas puntuales que les iba a hacer a los candidatos, depende al trabajo al cual estaban aplicando, y que además podían eh, entender cómo se expresaba una persona a través de un video. Una vez que, digamos, pasaban las preguntas, eran creo como 5 preguntas, entonces le decían a la persona que estaba aplicando a la plaza y le decían, contesta estas 5 preguntas y grábese mientras las está contestando. Entonces, el sistema de selección de recursos humanos que tiene Unilever es capaz de ver las respuestas, cómo se expresa la persona y poder decir si ese es candidato para que pueda ingresar a la empresa o no.
Entonces, Unilever vio una demanda de tiempo dentro de su proceso de selección y lo que hizo es minimizar el impacto que tenía. Me imagino que no solo era un área pequeña de recursos humanos, seguramente, ¿verdad? Y los tiempos de contratación pues eran demasiado extensos. Cuando de repente, pues ustedes saben que hay empresas que solo que piden, por lo menos que piden tiempo, que la persona que va a renunciar pide 15 días, ¿verdad? Pero hay empleados, pues personas que no respetan eso y simplemente se van y abandonan los puestos de trabajo. Entonces, ese es un ejemplo de cómo una empresa, pues, implementó ese tipo de tecnología y cómo ahora dicen que ha minimizado, pues, la carga laboral para ellos. En ventas y la parte comercial, la IA puede ayudar a puntuar oportunidades, personalizar propuestas, redactar correos de seguimiento y resumir pues reuniones de clientes. En finanzas, pues finanzas y contabilidad, no solo finanzas, pues la IA puede ser útil para detectar, eh, detectar anomalías, a apoyar conciliaciones, resumir información, etcétera. Y en atención al cliente, pues la IA conversacional y generativa tienen un campo enorme, ¿verdad? Respuestas frecuentes, clasificación de consultas, resúmenes automáticos, entre otros. Y en operaciones podemos pensar en mantenimiento preventivo, que esa es una de las áreas que siempre me recuerdo yo trabajé en una empresa industrial que hacían hilos. Entonces, es una parte que siempre se descuidaba, la parte de tener el mantenimiento preventivo. Siempre era un mantenimiento correctivo al final de tanto. Se salía corriendo cuando los repuestos pues vendían del otro lado del océano. Entonces, ahí también en el análisis de procesos, en la predicción de la demanda, optimización de inventario y pues el apoyo de decisiones logísticas. Entonces, lo que quiero que noten que no solo, que no, bueno, no quiero que noten que hay muchos ejemplos, sino que cada área puede necesitar un tipo de inteligencia artificial distinto, ¿verdad? En una misma empresa podrían coexistir la inteligencia generativa para redacción y la productividad. La inteligencia predictiva, pues para el análisis y prevención, y la inteligencia conversacional para atención e interacción. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá, nos hicieron falta creo que poquitas, sí, unas 3, medio lo vamos a ver el sábado. Entonces, les dije yo que les había mandado el correo con las credenciales del 365, no sé si todos lo recibieron, ¿alguien no lo recibió? Ahorita les comparto solo para Sí que... lo recibí. Sí, lo recibieron. Este es muy diferente el Copilot 3 del 365 si ustedes tienen cuentas personales. Esta es una cuenta personal, por ejemplo, y la empresarial tiene otra vista, ya van a ver. Y también pueden acceder a lo que es el Copilot. Ya les muestro, creo que no les estoy compartiendo, así rapidito. Y pueden acceder con esa cuenta al Copilot Studio, que es este de acá, que dice Copilot Studio. Por ahí se lo voy a pasar. Sí, ok, muchas gracias. Dígame, Emilio Sorto. Creo que yo no recibí el correo. La estoy revisando y no lo tengo. Vaya, escríbame, yo le voy a dejar aquí mi correo. Listo, gracias. posada@udb.edu.sb. Aquí escríbanme. Si ven que no les caen los correos, les decía yo a unos compañeros que me dijeron que no les había llegado la invitación, pero yo siempre pego el link de la sesión en donde va a corresponder nuestra sesión del día. Y también envío 10 minutitos antes para recordarles, porque a veces yo sé que pues están presionados ahí en el trabajo y se nos olvida que tenemos clase, ¿verdad? Les recuerdo que es el 75% de la asistencia para que nos convaliden el diploma. Les agradezco, los felicito por iniciar esta nueva parte de aprendizaje. Traen un buen
harto de conocimiento, así que nos vamos a poner las pilas, ¿verdad? Entonces, pasen feliz noche, feliz provecho y los espero el día sábado de 8 a 12. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches. Un gusto. Gracias, Muchas igual. gracias. Feliz noche, muchas Feliz gracias. noche. Adiós.